Hola a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy os traigo las lecturas conjuntas que vamos a realizar en el Club de Lectura Buscadores de Historias durante el mes de junio. Todas apuestas seguras, grandes lecturas que yo estoy convencida que nos van a apasionar. Así es que ya sabéis, bueno, si queréis leer acompañados durante el mes de junio, si tenéis curiosidad por saber los libros que van a incluir estas lecturas conjuntas o si queréis inspiraros para ver qué os apetece leer durante el mes de junio, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venid conmigo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y con muchísimas ganas de hablar de libros porque hoy os traigo las lecturas conjuntas que vamos a realizar en el Club de Lectura Buscadores de Historias durante el mes de junio y que son unos librazos. Este va a ser un vídeo cortito, ya sabéis, vamos a tener unas cuantas lecturas, para ser exactos 3 y bueno, pues un poco en la línea de lo que es este canal, ya sabéis. Así es que nada, voy a empezar ya sin más dilación por la primera lectura que vamos a realizar en el Club de Lectura por la iniciativa Leyendo la Historia. Sabéis que en esta iniciativa lo que se hace es seleccionar una época histórica concreta, ¿vale? Que se asigna a cada mes. En enero empezamos por la prehistoria, después Grecia, después Egipto, bueno, al revés, primero Egipto, luego Grecia, bueno, depende de la época, luego Roma, ¿vale? Entonces nos hemos atascado un poquito en Roma porque lo estamos dedicando a leer la última trilogía que nos faltaba por leer de Santiago Posteguillo, que es la trilogía de Trajano. Y ya llevamos 2 meses, vamos a por el tercero y por tanto nos toca leer La Legión Perdida, la última entrega de la trilogía de Trajano, El sueño de Trajano, de Santiago Posteguillo, que sabéis que a mí me encanta, me apasiona, aprendo un montón y la verdad es que yo creo que me repito mucho hablando de Santiago Posteguillo porque a mí ya sabéis que me encanta, que me lo paso fenomenal leyendo sus libros, que me parecen todos una auténtica maravilla, no solamente por cómo escribe, por cómo te lleva por la historia, sino por cómo te enseña toda esa historia de Roma, ¿vale? Y cómo el funcionamiento, la vida diaria, funcionamiento político, económico, militar de los cursos honorios, cómo se interactuaban las diferentes clases sociales, los diferentes oficios, los gladiadores, todo. Incluso también a nivel internacional, ¿no? Como eran esas relaciones que tenía Roma con otras potencias de la época o con otros pueblos vecinos de la época, no necesariamente potencias, y cuáles eran esas relaciones del imperio, del comercio y demás. Bien, Trajano es posterior a Julio César, pero es uno de los grandes emperadores de Roma. Si vais a Roma, pues conoceréis, os habéis ido, conoceréis el arco de Trajano. Fue alguien que hizo muchísimo por la ciudad de Roma. Y todo empezó, él tuvo un cursus honorius en una época muy convulsa que se cuenta durante el primer libro de la trilogía. Y os hablo del primer libro de la trilogía porque no os puedo hablar del segundo, para no haceros spoilers, ni por supuesto del tercero, precisamente por lo mismo, por si no habéis leído las otras 2 partes. Así es que nada, con muchísimas ganas de leer a Trajano. La verdad es que los personajes protagonistas siempre con Santiago Posteguillo son protagonistas con mucho peso, muy importantes y con unas personalidades muy marcadas que se quedan un poquito dentro de nosotros, como grandes ejemplos de esos militares, grandes generales, grandes emperadores que tuvo Roma, grandes personajes que tuvo Roma en su momento. Así es que, sin poderos leer la sinopsis, solamente os diré que yo esta edición la tengo editada por Buquet y que tiene, si le quitamos los anexos, que estos libros tienen un montón de anexos, de apéndices. Esto es el epílogo. Ay, que no quiero leer nada, apéndices están aquí, pues tiene un total de 1047 páginas, con lo cual es un pedazo de tocho, como los que estamos acostumbrados en este canal habitualmente, ¿vale? Así es que nada, si habéis leído las 2 primeras entregas, si os queréis unir a la lectura de La Legión Perdida, que sepáis que haremos la lectura durante el mes de junio. Siguiente libro que vamos a leer durante el mes de junio, ¿vale? Me queda hablaros de El reto de los tochos, que ya sabéis que estoy compartiendo con vosotros los tochos que me estoy leyendo, que había propuesto leerme de aquí al mes de diciembre, ¿vale? Desde que propuse el reto hasta el mes de diciembre. Y luego también Mi capricho lector. Voy a empezar por Mi capricho lector.
Aunque este yo creo que ya me lo llevabais demandando, yo creo que al menos 2 meses. 2 meses lleváis diciéndome que queríais ver este libro en las lecturas conjuntas. Seguro que ya sabéis cuál es. 1, 2, 3. La mirada del mal de Reyes Monforte. Siempre os estaba sorprendiendo. Yo intentaba posponerlo porque la verdad es que es un libro también voluminoso que yo tenía muchísimas ganas de leer, que me interesa muchísimo. Es la historia que nos cuenta aquí Reyes Monforte, pero estaba intentando retrasar lo más posible para que no se juntara con Posteguillo, pero visto que me lo pedís, yo estoy segura que podemos hacer el esfuerzo. Este libro tiene un total de, editado por Plaza y Janesi, tiene un total de escenas finales. No hay que leer nada de lo que dice aquí. Vale, justo antes de la bibliografía, 700 páginas. 701 páginas. Bueno, os cuento de qué va esto. Dice, la realizadora del Diablo, la amiga de Hitler, la mejor cineasta del siglo XX. Para The New York Daily Mirror era tan bonita como una cruz camada. Para Goebbels, la artista que mejor nos entiende. En mayo de 1945, tras la derrota de la Alemania nazi, Leni Riefenstahl quema documentos, cartas y material fotográfico en el jardín de la casa ante la inminente llegada de los americanos. Angustiada por su relación con Hitler y su círculo más íntimo, Leni rememora su pasado artístico y personal, un pasado que la convirtió en la directora más famosa del mundo, la mujer más célebre del Tercer Reich y la única capaz de tutear al Führer después de dirigir El triunfo de la voluntad. La película sobre el 6º Congreso del Partido Nacional Socialista. De talento inequívoco, su ascenso parecía imparable, pero la noche de los cristales rotos y la Segunda Guerra Mundial cuestionaron su carrera como cineasta. Su nombre quedó así asociado al poder visual del nazismo y a la ambigua frontera entre el arte y la propaganda. Cortejada por Mussolini y Stalin, admirada por Steven Spielberg, Ford Coppola y Quentin Tarantino, odiada por Marlene Dietrich y elogiada por Charles Chaplin, Walt Disney, Andy Warhol o Mick Jagger, Leni Riefenstahl es uno de los personajes más controvertidos del siglo XX. Fue una colaboracionista del nazismo o una víctima más del dictador. Me parece súper interesante poder escuchar la voz de esta mujer que vivió estas circunstancias tan especiales y saber realmente un poco dónde estaba, ¿no? Y qué estaba sintiendo, qué estaba pasando desde una posición tan cercana a Adolf Hitler y al Tercer Reich. Así es que, bueno, ya sabéis que a mí las novelas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX en general, pero en la Segunda Guerra Mundial en particular, me interesan mucho, me gustan mucho, me hacen sentir mucho. Reyes Monforte es una pluma maravillosa, que yo estoy segura que nos va a arrancar pedacitos del alma con esta novela. Y además, pues lo que decíamos, una mujer protagonista fuerte, seguro, de carácter seguro, que nos va a contar cómo se ve envuelta, ¿no?, en lo que fue el Tercer Reich y cómo se ve de repente convertida en bueno, pues una de las voces de la propaganda o de la imagen publicitaria del Tercer Reich. Así es que nada, con muchísimas ganas, como os decía, ya me lo habéis pedido mucho y aquí está, lo leeremos durante el mes de junio junto con La Legión Perdida de Santiago Posteguillo. ¿Cómo? Ya veremos cómo nos organizamos, pero yo estoy segura de que los organizaremos y que los disfrutaremos maravillosamente bien. Y me queda por presentaros un libro que es el que pertenece al reto de las sagas. Sabéis que yo por marzo o así decidí que quería, bueno, lo decidí a principios de año, pero os lo presenté en marzo, ¿vale? De los 5 tochos que quería leerme en el año 2025. Tochos que Amazing Rim me había propuesto a leer los otros años y que no había conseguido por azares del destino, porque al final yo me rollo con otros libros y leo muchos tochos, pero no los que quería haberme leído. Y este año estoy mucho mejor organizada. Así es que durante el mes de junio, pero también durante el mes de julio, es decir, durante los 2 meses para que podamos partirlo por la mitad, vamos a leer China de Edward Rutherford. Edward Rutherford es un escritor que nos presenta en un montón de libros la historia de ciudades importantes, en este caso de un país, pero en otros casos de ciudades importantes como Nueva York, París, Londres, ¿vale?, a través de la gente que ha vivido en ellos. Entonces empieza con el principio de la historia de esa ciudad, con la gente, 4 o 5 familias que vivieran allí, y va evolucionando esas sagas familiares contándonos un poco al mismo tiempo cómo va evolucionando
su entorno en esa ciudad. En este caso nos va a hablar de China. Yo entiendo que más o menos va a ser el mismo camino el que va a recorrer que el que he leído con otros libros suyos, como el de Sarum o demás, el de Dublín, creo que es el de Dublín, el otro que leí, y me parece muy interesante porque China es de alguna manera pues ese gran desconocido, ¿no? Sabemos mucho de la historia de Occidente y lo justito de la historia de Oriente, en especial de China, ¿no? Sabemos de la Revolución Cultural de Mao, sabemos un poquito de la historia imperial, sabemos sobre todo de lo que ya es el siglo XX, pero sabemos, pues yo creo que es algo que en general a todos nos pilla un poco más lejos y somos más ignorantes en esto, ¿no? Así es que me parece un buen momento para entrar un poquito más en profundidad en lo que es la historia de China, aunque en este caso Edward Rutherford no nos va a retrotraer tanto en el tiempo, sino que vamos a empezar mucho más tarde. Os cuento. Dice: profundamente documentada y magníficamente narrada, Edward Rutherford dibuja un apasionante retrato de uno de los países más singulares y extraordinarios del mundo entero. La historia comienza en 1839. A mí también me hubiera gustado que empezara con la China milenaria, pero es lo que hay. En los inicios de la Primera Guerra del Opio, y continúa con la historia de China a través de la Revolución Cultural de Mao hasta nuestros días. Rutherford muestra el ascenso y la caída de las fortunas de distintos miembros de familias chinas, británicas y americanas mientras negocian el devenir de la historia. Por el camino, fiel a su estilo, el autor nos regala un minucioso y profundo retrato de la historia y de la sociedad china, de sus tradiciones ancestrales, de sus grandes reveses y de la aparición de China como una gran potencia global en ascenso. Y al igual que en sus novelas anteriores, encontraremos romance, aventuras, heroínas y sinvergüenzas, luchas abrumadoras y fortunas increíbles. De Shanghái a Nankín y a través de la Gran Muralla, Rutherford relata el turbulento ascenso y la caída de imperios, mientras el colonial oeste colisiona con el opulento y complejo oeste en una batalla épica entre sus culturas y su gente. Bueno, ya sabéis que estamos en un momento muy interesante en la actualidad. Este libro fue escrito hace algunos años, pero yo creo que también ya se olía por aquellos años en los que se escribió este libro, que no hace tanto, estaremos hablando de 5 o 6, no me acuerdo, o incluso menos quizás, ese poderío del que siempre hemos llamado el gigante dormido, que ya no está tan dormido, y me parece que bueno, pues que también nos puede dar una visión sobre la China en la actualidad y ese colapso efectivamente o ese enfrentamiento con Occidente. Así es que con muchísimas ganas de adentrarme en este libro. Por fin, este libro tiene muchísimas páginas, está editado por Roca Editorial y tiene unas 860 páginas. Esto es el epílogo, sí, nada, 858 páginas exactamente. Así es que este libro lo partiremos por la mitad, 400 páginas para el mes de junio y otras 400 aproximadamente para el mes de julio. ¿Por qué? Porque nos tiene que dar tiempo a leer todas las de La Mirada del Mar y sobre todo todas las de La Legión Perdida, que son 1000 y pico, y que aquí nos vamos a entretener mucho. Así es que estas son las 3 lecturas que vamos a leer en el Club de Lectura Buscadores de Historias durante el mes de junio. Si queréis uniros, pues ya sabéis, me dejáis en los comentarios por ahí y yo os pongo el enlace al club de Telegram, donde se ubica el Club de Lectura Grande, en el que, bueno, pues en el que se habla de múltiples cosas y donde yo luego cuelgo los enlaces para los subgrupos que se hacen de las lecturas conjuntas, ¿vale? Que será un subgrupo para cada una de las 3 lecturas. Y donde pongo los calendarios y todo esto, ¿vale? ¡Uy! Oh, aquí los dejo, que pesa un montón. Así es que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle al like. Cerca del like hay un botoncito que se llama hypear, promocionar, depende del navegador, aparece de una manera. Esto sirve para darnos puntos a los canales pequeños, para hacer que el algoritmo de YouTube nos funcione mejor, nos dé puntos y nos recomiende más, ¿vale? Así es que os agradecería muchísimo que os tomarais un minutito para darle a ese botoncito. Por favor, dejadme en los comentarios cualquier cosa que se os pase por la cabeza. Si os gustan estas propuestas, si no, si ya las habéis leído, qué creéis que nos van a parecer, si las vamos a disfrutar, si no, si os queréis unir, cualquier cosa que se os pase por la cabeza para que yo pueda leeros y contestaros y que esto sea un camino de ida y vuelta en el que podamos compartir y disfrutar juntos de lo maravilloso que nos da el mundo de la literatura. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos